Buenos días, ¿me puede atender? Lo de siempre. ¿Qué quiere usted, lo de siempre? Lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. Nuestros recuerdos están marcados por un instante, unos olores, un lugar, un tic-tac, el escaparate de aquella calle, los 5 sentidos que captan la ilusión de un tiempo pasado, el comercio de proximidad, el de los barrios, el de las calles, son los que mantienen vivos los recuerdos del pasado, viviendo el presente y soñando el futuro de cada pueblo. Lo de siempre. Crónicas del comercio local. Realizado por La Matria. Episodio 1. El librero de Falla. Aquí estamos acostados. Esto ya, que se te espere en la hora de la apertura. Dios, qué tirón, ¿dónde estás? En plena Plaza Mina de la capital gaditana, desde hace más de 40 años existe un pequeño escaparate que narra la historia de 1000 libros. La librería Manuel de Falla es un negocio que regenta Juan Manuel y su mujer Carmen, y que a día de hoy supone un referente por la gran cantidad de volúmenes que atesora. Una historia que comenzó como empiezan las historias, con otra historia, la del Quijote. Mi familia y yo, mis hermanas, mis padres, somos de Vejer de la Frontera. Entonces, en Valencia hay un tío nuestro que en la guerra se instaló al terminar la guerra se instaló en Valencia. Entonces, claro, pensaban que para 3 niños Vejer no era el lugar más apropiado para un desarrollo casi en ningún aspecto. No sé si equivocado o acertadamente, no lo sé, pero bueno, así se pensó. Entonces nos trasladamos a Valencia, ¿no? Ahora en Valencia yo entro en contacto con un amigo, que era primo de una prima mía, y me proporciona muchos libros. Eso viene algo después de que yo en la casa donde nosotros vamos a vivir, que era la casa donde antiguamente vivía mi tío, me encuentro con un Quijote. Quijote no adaptado, no una selección de textos del Quijote, sino un Quijote completo. Y un chaval de 14 años empezar leyendo el Quijote, pues digamos que de alguna manera, pensándolo después, ya había ahí un interés por el tema literario, por el tema narrativo, por el tema cultural. Y me leo el Quijote, me asombra el lenguaje que utiliza Cervantes, me asombra el humor que tiene el Quijote, me asombra la narración, la cantidad de narraciones que tiene esa obra, y lógicamente sin llegar a entenderla, porque tampoco tenía una preparación académica como para entender todo el desarrollo de la obra, me impresiona. A raíz de ahí viene este amigo, este primo de mi prima, que me facilita muchas lecturas. Y cuando llego a Cádiz el mismo día que cumplo 18 años, 9 de octubre del año 72, a los 3 meses yo necesitaba trabajar porque la familia era una familia trabajadora, era y sigue siendo, ¿no?, una familia trabajadora que necesitaba salir adelante, ¿no?, que venía de una ciudad en la que no se había hecho fortuna, ni mucho menos, y busco trabajo, y en la sección de ofertas de trabajo del Diario de Cádiz aparece un anuncio que dice: importante librería necesita dependiente. Entonces yo a mi hermana Isabel le digo: aquí me coloco yo. En la librería Miñón ya entro en contacto con los propietarios, me hacen una encuesta, me preguntan un montón de cosas. Yo les digo con 18 años que había leído una cantidad de libros que no creo que no se lo llegaron a creer, pero cuando me empezaron a hacer más preguntas un poco más profundas sobre los textos, los autores, etcétera, yo les respondía todo. Entonces, bueno, pues sin ser una persona que viniese de la universidad, porque cuando llegué a Valencia me tuve que poner a trabajar con 14 años. Cuando vieron que tenía una trayectoria lectora importante, pues me eligieron a mí. Y ahí comienza la historia del librero
posiblemente del que pueda presentar una nómina más antigua de los que ahora mismo hay en Cádiz. Y en el año 90 yo decido independizarme y montamos Manuel de Falla. El origen de Manuel de Falla no es Miñón, pero no deja de serlo tampoco, porque mi aprendizaje como librero se da en la librería Miñón. La librería Manuel de Falla es una estancia pequeña, apenas una habitación con una hilera de libros que separan el lugar en dos pasillos, para seguir viendo por todos los sitios más y más libros. A pesar de sus dimensiones, como cuenta Juan, atesora algo en su interior, algo que la hace más y más grande. El apoyo de los lectores. Nosotros hemos trabajado mucho y creo que hemos trabajado bien. Hemos trabajado para traer un tipo de libros, ofrecer un tipo de libro que posiblemente no se encuentre en su totalidad o en un porcentaje tan alto en ninguna otra librería, por lo menos de aquí de la zona. Entonces va dirigida también a un tipo de público, porque nosotros aquí seleccionamos todos los libros que nos llegan uno a uno prácticamente. El 90% como mínimo de los libros que hay en la librería han sido seleccionados uno a uno, con una cierta exigencia para un lector que más bien es cercano a la investigación, al aprendizaje de textos un poco más concienzudos y de narrativa también de relevancia, mucho más cercano a eso que digamos que al bestseller, ¿no? Que es lo que puede pensarse, y de hecho es cierto, que más pueda vender una librería. Bien, nosotros ofrecemos un tipo de libro para un tipo de lector. Ese tipo de lector nos ha respondido siempre, el buen lector nos ha respondido siempre. Eso ha generado en muchos de ellos una afinidad personal entre ellos y nosotros, que ha llevado a que hayan surgido grandes amistades que nos han permitido, después de que sea una persona que ha entrado por la puerta sin conocernos de nada, con el tiempo, el desarrollo del contacto que hemos tenido, hemos ido a sus bodas, hemos asistido al bautizo de sus hijos, hemos llorado las ausencias de unos o de otros, y con el tiempo te das cuenta que ese factor es el que nos ha permitido a nosotros estar durante 33 años, y si tuviésemos que estar más estaríamos, ¿no? ¿Te suena tener una novela que ponen muy bien de un argentino que se llama Fortuna? Sí, se nos ha terminado. Está pedido, a la espera de volver Vale, a ¿tú crees que vendrá antes del 24? No. No te suena. Oh. Trabajar de cara al público día a día puede hacer que llegues más allá de lo que es en sí tener una clientela. La diferencia estriba no en saber vender un producto, sino en conocer lo que la persona quiere y crear esa atmósfera de confianza que puede llevarte al verdadero éxito. Mira, yo tengo ahí un cartel que lo puede ver todo el que entra, que es de Manuel Vicent. Una amiga me lo trajo y yo lo puse aquí donde yo trabajo, y todo el mundo que entra lo puede ver en la librería, que dice que cuando un librero conoce y ama su oficio, establece con el lector una relación muy cálida que es la prolongación natural de la cultura. Bueno, pues si nos fijamos bien en el mensaje de ese texto, es lo que nosotros hemos intentado, sin que eso fuese, digamos, anteriormente pensada. Vamos a trabajar así para crear esto. No, eso ha surgido porque ha surgido. De manera natural, ¿no? Efectivamente, el tipo de libros que tenemos, también la forma en que nosotros pues trabajamos cara al público, ¿no? Y al final ese factor de trabajar con algo de conocimiento de la profesión, la profesión es muy compleja. Tienes conocimiento de la profesión, eres un poco lector, tienes afinidad con el público lector que entra, al final se crea esa calidez que hace que el público sea fiel a ti, y que cuando venga aquí y compre libro, lo menos importante es que compre un libro.
No, se yo hace. creo que tenéis, o tienes, cantidad de libros buenísimos. Sí. En mi caso la duda es para chicos que están entre los 15 años y tal. Ajá. Quizás es un poco pronto a lo mejor. Sí, por aquí de 15 van a haber pocos. Tendríamos que irnos un poco a la sección donde están los libros de jóvenes. Bueno, pues un día que no haya fotógrafo vengo y Cuando quieras, he hecho el cuando rato quieras. que haga falta. En los últimos años, con la explosión de los libros digitales, las ventas de libros físicos podrían haberse visto estancados. Sin embargo, la pandemia avivó la afición por la lectura y, según la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, CEGAL, ha aumentado la facturación del libro. No obstante, es un sector que necesita de la constancia. En Andalucía hay 4,6 librerías por cada 100.000 habitantes. Pero si lo comparamos con otro dato, 192 bares por cada 100.000 habitantes, la cifra es abrumadora. Y solo en estos últimos meses se han cerrado un buen número de ellas. Pues mira, a mí me sorprende porque esta mañana estaba hablando precisamente con un comercial de que en Sevilla en poco tiempo han cerrado 10 librerías. Le preguntaba yo si es que hay un exceso de librerías en un momento determinado en una ciudad. Me dijo que sí, que era posible que en Sevilla se diese ese factor, ¿no?, de un exceso de librerías. Lo que ocurre es que cuando tú montas una librería tienes que tener un conocimiento previo del mundo del libro. Tú no puedes montar una librería en cualquier sitio, no puedes montar una librería pensando que es un negocio al que le vas a sacar un beneficio en poco tiempo porque tenga mucho margen. En absoluto no es así. Tienes que montar una librería sabiendo qué perfil de libros y a qué tipo de clientes tienes que atender. Si se lo tienes muy claro, coges un buen sitio y las secciones que utilizas para tu librería está dirigida a un público que por lo general, en un porcentaje alto, es lector, pues va a ser muy difícil que la librería cierre, si le dedicas el tiempo necesario, la atención precisa, etcétera, etcétera. Entonces lo que entiendo es que, bueno, pues muchas veces se abren librerías porque es muy bonito tener una librería, porque pensamos que la librería es mucho más fácil de trabajarla, y luego te das cuenta que la realidad es muy exigente. Una librería es muy exigente. Se publican al año unos 70 o 80 mil libros nuevos. Si tú quieres dar una buena atención a tu público, con las novedades que salen al mercado, tienes que estar muy pendiente de todo lo que sale para seleccionar aquellas cosas que realmente a tu público le puede interesar. Y no cambiar de línea de ofrecimiento bibliográfica, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el público te siga teniendo como una referencia, como entendemos nosotros, que después de 33 años hemos tenido la continuidad en los fondos que empezamos a trabajar, y todo el mundo nos dice que somos una referencia mucho más allá de la ciudad de Cádiz. Y eso se consigue teniendo una fidelidad con lo que tú ofreces, un celo continuo con los libros que tú seleccionas, que estén en la misma línea de gustos y de exigencia que el público tuyo tiene, y ofrecer, digamos, un producto algo distinto al que ofrecen las librerías en su conjunto. Nosotros tenemos bestsellers, pero más de una vez he escuchado a una persona que se ha puesto en el escaparate y que ha dicho: mira, no hay ni un solo bestseller. No todos los días se detiene a un presidente de un país en un establecimiento, y todavía recuerdan por la librería el paso de Mário Soares, el que fuera presidente de la República de Portugal entre 1986 y 1996, con una simpática y curiosa anécdota. Mário Soares llega a Cádiz, después me enteré, pregunta por una buena librería y lo mandan a Manuel de Falla. Entonces aquí el hombre cogió un montón de libros. Claro, a medida que iba sumando libros, estaba yo pensando, digo, bueno, este hombre, imagínate que ahora me dice que le pase la factura
al consulado portugués de Sevilla, digo, esto yo no lo voy a cobrar nunca. Lo cobraste. Y este hombre entró en la librería acompañado y no exagero como de 15 personas, entre uniformados, ¿Dónde? no uniformados, castillos, tíos grandísimos. Y cuando Mario Suárez ya termina, le pedí que por favor me firmaran el libro de oro de la librería, y me firmó. El hombre estuvo muy, muy atento, muy amable, me firmó. Y ya cuando se iban a ir, uno de los uniformados sacó una visa oro y cobré. Ya Me quedé tranquilo. Hay tanto. Y tan bueno. Pues nada. Un negocio de este tipo es una extensión del hogar, da para mucho, y Juan Manuel todavía recuerda momentos vividos junto con su compañero de faena que falleció. Literalmente, su lugar ha sido imposible de reemplazar. Una de mis hijas, Marisi, mi mujer, un compañero, Manuel, que empezó con nosotros a trabajar desde que la librería se abrió, y yo, éramos 4. Bueno, pues el día del libro del año 17, el 23 de abril del año 17, este compañero fallece. Había enfermado, no superó las intervenciones quirúrgicas y falleció. Y nosotros desde ese momento hemos vuelto a ocupar su lugar. Mi hija Marisi, en ese tiempo también tiene 2 niños, con lo que no viene por la librería, aunque cobra, bueno, no viene, ¿no? Lo que pasa es que no echa todas las horas que echaba antes. Viene por la librería, pero los 2 niños pequeños pues le ocupan mucho tiempo, por lo que a partir del año 17 casi todo el trabajo recae en Mari, mi mujer, y en mí. Lógicamente, al no cubrir el puesto de trabajo del compañero, los gastos, digamos, fuera de la familia han sido menos. Al margen de eso, aunque Manuel y ojalá estuviese aquí con nosotros, hubiese seguido con nosotros, la librería hubiese salido a flote sin ningún problema. Juan Manuel Fernández cerrará muy pronto un tomo de su vida cuando alcance su jubilación, y eso le hace recordar todo lo vivido en esta librería, y a pesar de todo este tiempo, se acuerda cuál fue el primer libro que vendió. 5.000 problemas de análisis matemáticos, de Midovich, editorial Paranuf. 1.500 pesetas, a las 9:30 de la mañana del día 18 de diciembre de 1990. Con él se sellarán las puertas, si nada lo cambia, de un establecimiento de barrio, el de toda la vida, al que le puedes comprar un libro, pero él te vende mucho más, porque te da lo de siempre. Voz: Luis Rossi. Colaboran Tuya Lajanda y Chip Wifi. Fotografía y diseño: Juan Carlos Reina. Este es un proyecto financiado por la Fundación de Cultura de la Diputación de Cádiz. Realizado por La Matria.